Cuando Mercedes me propuso dar esta presentación, pues la verdad me presentaba un reto, ¿no? El abdomen agudo. El abdomen agudo es un tema inmenso. ¿No? ¿El micro? ¿Hablo alto? ¿Está bien? Bueno, está modo pánico presentador. Bueno, es un tema muy extenso y del cual es difícil intentar hacer un compendio. Yo hace unos 10 años ya di una conferencia en la Armeva sobre el abdomen agudo de la mujer embarazada y tenía el mismo tiempo del que dispongo ahora. Por lo tanto, más que hablar de la radiología del abdomen agudo, he decidido cambiarlo hacia la semiología radiológica del abdomen agudo. Bueno, me parece un poco más didáctico. Cualquier compendio radiológico que nosotros observamos o leamos, aparece siempre un tema dedicado a la semiología, pero realmente sabemos lo que es la semiología. Si miramos en el diccionario de la RAE, nos dice que la semiología es el estudio de los signos en la vida social. Bueno, esto obviamente la medicina parece que ha usurpado la palabra y la ha revestido de un significado un poco diferente. Y si miramos lo que significa el signo, nos dice que es un objeto, fenómeno o acción material que por naturaleza o convención representa o sustituye a otro. Y en otra de las acepciones nos dice que es un indicio o señal de algo. Normalmente parece que nuestra comunidad ha cogido las palabras y las ha dado un significado diferente. En medicina, un signo y un síntoma son alteraciones de la normalidad. El síntoma es algo que experimenta subjetivamente el paciente y el signo es algo que objetiva el médico. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que un signo, en nuestra terminología, de nuestra especialidad, un signo sería pues algo que es anormal en un estudio de imagen, pero obviamente esto no es una definición satisfactoria de signo. Si en la introducción del libro de Eisenberg, del Atlas de los signos radiológicos, dice algo muy curioso de los signos. Dice, los signos son las especias de la medicina. Algunos son básicos y se usan tanto por el neófito como por el experto, mientras que otros son tan sutiles y extraños que únicamente pueden saborearse por los gourmets del diagnóstico. Los signos sirven como frases cortas, unas pocas palabras que se convierten en un cuadro completo y a menudo en un diagnóstico diferencial, específico o limitado. Constituyen casi un lenguaje secreto que identifica a su usuario como un miembro reconocido de una especialidad médica. El doctor Navarro Sanchís, en un artículo que escribe que es un signo radiológico, dice que es una imagen de un estudio que, debidamente interpretada por un profesional experto, permite diagnosticar un proceso patológico específico o elaborar un listado reducido de diagnóstico diferencial o determinar una localización específica o bien establecer una referencia de la normalidad. Aquí el doctor Navarro nos está diciendo que es como una especie de, como la pista para el detective. Habrá determinados signos que si tú no sabes buscarlos no tienen ninguna importancia para ti, pero el que sabe buscarlos encuentra y lo encuentra una utilidad. Y en esta misma definición, que es más completa que la que podemos conformarnos con los datos del diccionario, nos está diciendo que no solo es algo patológico, sino que también nos sirve para localizar estructuras, pensemos por ejemplo en el signo cérvico-torácico de la radiología de tórax, y también nos sirve para detectar imágenes normales, por ejemplo pensemos en el signo de la vela tímica en una radiología de tórax de un niño. Bueno, yo preferí... Uy, qué mal se ve esto. Yo elegí hablar de los signos porque la verdad es que me horroriza un poco esas presentaciones sobre el abdomen agudo que empiezan hablando por localizaciones topográficas. Nos dicen hipocondrio derecho, colecistitis aguda, dilatación de la vesícula más de 4 o 5 centímetros, dilatación parietal más de 4 milímetros, fosa ilíaca derecha, apendicitis aguda, dilatación del apéndice cecal más de 6 milímetros, flanco izquierdo, pielonefritis, bueno, que hace una serie definen como las enfermedades desde la enfermedad y luego va hablando de todas sus características. Yo he preferido hablar de los signos y cómo a partir de los signos voy a intentar ilustrar las patologías más frecuentes. También en aras a la economía del tiempo, y más ahora que tenemos el tiempo, se nos ha comido casi una hora, voy a hablar de los signos radiológicos del abdomen agudo limitado al TC. No voy a hablar ni de los signos en la radiología simple apenas, nada de los signos en la ecografía ni en la resonancia magnética. Estas tres técnicas darían por sí para dar otras tantas sesiones. Voy a centrarme sobre todo en estos 6 hallazgos y vamos a empezar ya por el primero. La reticulación focal de la grasa mesentérica. Yo defino la reticulación como ese aumento de densidad reticular que aparece en la grasa mesentérica, que no nos va a dar nunca el diagnóstico, o casi nunca, pero sí que nos va a ayudar a localizar la enfermedad. Bien, y lo vamos a dividir en 2 tipos de infiltración o de reticulación de la grasa mesentérica. Podrá ser un infiltrado inflamatorio o un edema. Aquí tenemos un caso. Tenemos una apendicitis aguda con una alteración de la densidad de la grasa que nos está indicando en dónde está el proceso patológico. Aquí está el peritoneo parietal,
que está engrosado y cómo los cambios inflamatorios, esta reticulación de la grasa, se están extendiendo al espacio pararenal posterior. Y aparece ya un primer signo que se llama el signo de la cabeza de la flecha cecal, que es cuando el ciego apunta hacia la salida del apéndice inflamado. Para ver este signo es recomendable que el colon esté relleno con un enema. Otra patología, en este caso se trata de un paciente con una enfermedad de Crohn. Aquí tenemos un asa edematosa y aquí sobre todo los cambios inflamatorios que nos están apareciendo en este punto. No nos están diciendo qué enfermedad tiene, pero nos están llamando la atención sobre dónde está el proceso patológico. Aquí tenemos otro signo que va a aparecer mucho a lo largo de esta presentación, que es el signo de la diana en su subtipo halo-agua, que significa que hay un edema de la submucosa, que aparece como más hipodensa, y traduce, es muy inespecífico, y lo único que traduce es un daño intestinal agudo. Aparecerán muchas patologías, ya lo veremos. Otro caso, aquí tenemos una vesícula biliar inflamada, con una reticulación focal de la grasa del lecho vesicular, que traduce en unos cambios inflamatorios, y aquí un engrosamiento del peritoneo parietal adyacente al fundus. Seguimos con signos de reticulación de la grasa mesentérica. Aquí tenemos una pancreatitis aguda, cómo se va desarrollando el proceso cuando aparece la inflamación. Los cambios inflamatorios empiezan a afectar al espacio peripancreático, se extienden por la raíz del mesenterio y llegan hasta la zona del mesocolon transverso. Con los días irán conformando las colecciones líquidas agudas, tan características de esta enfermedad cuando está en esta fase complicada en las primeras 4 semanas. Para hablar de esta patología, voy a hablar un poco, bueno, se ve un poco mal, pero bueno, de los apéndices epiploicos. Los apéndices epiploicos son unas estructuras anatómicas normales que contiene el colon. Aquí los estamos viendo porque está teñido el líquido ascítico con un contraste yodado, por un tipo de estudio especial que hacemos, y aquí están los apéndices epiploicos. Son estructuras de grasas, realmente no se sabe cuál es su función exacta, contienen un pedículo con una arteria y una vena, y cuando se torsiona se produce la inflamación del apéndice epiploico, y este sería el aspecto que tiene cuando se lo encuentra el cirujano en la laparoscopia. Aquí tenemos nuestro enfermo y ya nos está llamando la atención esta alteración, esta reticulación de la grasa mesentérica que se encuentra adyacente al colon, en íntimo contacto con él. La mayoría de las veces va a tener un engrosamiento parietal el colon, lo tenemos aquí. Hay un engrosamiento del peritoneo parietal adyacente a los cambios inflamatorios y aparece otro signo que se llama el signo del anillo hiperdenso, que traduce el engrosamiento del peritoneo visceral que está rodeando al apéndice epiploico. Otra patología inflamatoria de la grasa mesentérica, ya la aprovecho aquí para presentar la junta, es el infarto segmentario del aumento. Aquí tenemos esta masa de densidad grasa heterogénea con una reticulación de la grasa mesentérica regional alrededor de ella, que a diferencia del otro proceso no tiene relación con el marco cólico, está alejado de ella, simplemente es un infarto a nivel del aumento que se producirá por trombosis de las venas de los vasos omentales o por torsión de los mismos. Aparece aquí otro signo, el signo del halo hiperdenso periférico, que es un engrosamiento de las capas que conforman el aumento, que como sabéis está compuesto por 4 capas de peritoneo. No solo habrá infiltrados inflamatorios que nos den el aumento del focal de la grasa mesentérica, de la reticulación. Aquí tenemos un caso en el cual aquí a nivel de la fosa ilíaca derecha, flanco, está ocupado toda la grasa mesentérica sustituida por un edema, en este caso secundario a una patología que era una obstrucción de la vena ileocólica. Estaba condicionando una trombosis venosa, hay una afectación importante del colon derecho y de las asas intestinales, pero sobre todo llamó la atención sobre la afectación de la grasa mesentérica, que nos orienta hacia dónde está el proceso patológico. No todas las alteraciones de la grasa mesentérica son patológicas. Hay una entidad que es muy frecuente en los pacientes, que es la paniculitis mesentérica, en la cual aparece este signo del anillo graso, un anillo de grasa que respeta a los nódulos y a los vasos mesentéricos, y en los casos de una inflamación crónica mucho más importante a nivel de la raíz del mesenterio aparece este signo del mesenterio brumoso, como signo en este caso de una paniculitis tipo 2. Habrá otros procesos dentro de la cavidad abdominal que den una alteración de la densidad de la grasa. Por ejemplo, tenemos las patologías neoplásicas, ya sea por tejido desmoplásico o por la misma infiltración tumoral del mesenterio. Aquí en este caso se trataba de un tumor de recto y vemos cómo hay una afectación de la grasa mesentérica, pero aquí no por cambios inflamatorios ni por edema, sino por auténtica enfermedad neoplásica, con un montón de adenopatías. Bueno, hemos acabado con el primero de los hallazgos. Ahora vamos a hablar otro hallazgo, es el engrosamiento parietal intestinal.
es fundamental distinguir entre una asa que está engrosada de verdad y un pseudoengrosamiento, porque el pseudoengrosamiento a veces se ve en los estudios normales, hay que tener mucho cuidado con ellos. Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente que es sano, no tiene ninguna patología, pero cuando hacemos estas imágenes a nivel de las asas de yeyuno, las asas parece que están edematosas, parece que están engrosadas. Para ayudarte en estos casos es importante o es útil ir a buscar un segmento próximo que tenga aire. Por ejemplo, el aire distiende la luz y vemos el auténtico grosor de la pared. O aquí en este otro caso vemos como este segmento que no está distendido, que podría parecer que está engrosado, pero los segmentos que tienen aire, la pared aparece fina. Y estamos ante unas asas que son normales. También hay que tener en cuenta otra posibilidad, no es frecuente, pero a veces aparece, son las invaginaciones transitorias, que se deben a los movimientos peristálticos. Aquí tenemos un asa de yeyuno que aparece que está engrosada, se está introduciendo otro asa de yeyuno dentro de ella, y esto es normal. O sea, lo podemos ver en los estudios y a nosotros nos ha pasado, que aparece este caso, pensamos, hay algo que lo está condicionando, volvemos a llamar al paciente, le damos gastrografín y desaparece la invaginación. Desaparece porque era un proceso normal de la fisiología del movimiento del intestino. Obviamente hay que diferenciar esto, que es normal, de los procesos auténticamente patológicos. El sino de la diana, donde vemos como la luz está aquí dentro y se ve el engrosamiento parietal. O, por ejemplo, la verdadera invaginación, en la cual el asa invaginada se introduce dentro del asa invaginante arrastrando el mesenterio, ya que aparece el conocido signo del Donuts. Vamos con procesos patológicos de engrosamiento parietal intestinal. Aquí en la fosa ilíaca derecha tenemos una estructura tubular de paredes engrosadas, con un contenido denso en su interior, con reticulación focal de la grasa mesentérica y con un engrosamiento de las paredes del ilion adyacente. Estamos ante un proceso fácil de determinar con toda esta definición, ¿no? Una apendicitis aguda. La apendicitis aguda, se han descrito varios signos con el TC relacionada con ella. Tenemos, por ejemplo, este signo de aquí que se llama el signo de la barrera cecal, que aparece como consecuencia de este engrosamiento en el borde mesentérico del ciego, de donde está emergiendo el apéndice inflamado, con un apendicolito en el extremo más medial. Y este otro signo que ya he mencionado antes, que es el signo de la flecha cecal, ¿no? Cuando el ciego está apuntando hacia la salida de la cabeza de la flecha cecal, que está apuntando hacia la salida del apéndice inflamado. Aquí tenemos otro paciente en el cual nos encontramos con un asa intestinal a nivel que se corresponde con el colon descendente, que está engrosado, con otra estructura adyacente también engrosada. Era un paciente con divertículos, estamos ante una diverticulitis aguda, aparecen cambios inflamatorios en la grasa mesentérica que se extienden aquí a los espacios pararenales anterior y posterior. Con el signo de la diana, en el caso del halo agua, afectando tanto al colon descendente como al divertículo inflamado. En este otro caso de engrosamiento parietal intestinal observamos una extensa afectación de asas de intestino delgado, que en algunos momentos es difícil reconocer que realcen sus paredes, en otros lugares sí que los vemos, y aparecen aquí la reticulación focal de la grasa, que en este caso se correspondía a un edema porque el caso era una trombosis venosa mesentérica extensa con esta afectación del intestino. Volvemos a ver el signo de la diana o del halo agua. Es un signo, ya he dicho, muy poco específico, lo hemos visto en un Crohn, en una diverticulitis, ahora lo estamos viendo en una trombosis venosa, pero es muy inespecífico para determinarnos qué es, pero es muy característico de daño intestinal agudo. Otro paciente en el cual nos encontramos con un grupo de asas de intestino delgado, edematosas, sin afectación del mesenterio, con una hipercaptación de la mucosa y con el signo del edema de la submucosa, que es el signo de la diana tipo halo agua. También tenemos ahí como hay una ingurgitación vascular en los vasos de ese asa de yeyuno, y eso se reconoce como el signo del peine, un signo que en un principio se localizó o se registró solo en el caso de las enfermedades de Crohn, pero se ve en otro tipo de patologías inflamatorias. Pero cuando aparece en un Crohn es un signo de actividad. Otro caso de engrosamiento parietal intestinal. Aquí tenemos una estructura que depende del íleo, con unas paredes ligeramente engrosadas. El íleo no está afectado, hay una reticulación de la grasa mesentérica alrededor, aquí lo tenemos. Era un divertículo, ante la sospecha de divertículo de Meckel,
se intervino al paciente y la pieza quirúrgica y el cirujano confirma los hallazgos. Aquí se ve el ilion, que era normal, con su mesenterio, y aquí tenemos el divertículo de Meckel con toda esta inflamación, esta reticulación que nosotros estábamos viendo aquí de la grasa mesentérica inflamada. Otro engrosamiento parietal, mucho más llamativo, igual que el resto, porque está afectando al marco cólico. Lo encontramos con un gran edema del colon, con afectación, reticulación de la grasa mesentérica. Aquí aparecen varios signos. El signo del acordeón, que estaba descrito porque el contraste se queda atrapado entre las austras edematosas, aunque no le pongamos un enema, se vería igual por las pseudomembranas que realzan, que aparecen en el interior de la luz. Este era un signo que también, cuando se describió, se daba como muy específico, casi patonomónico de colitis por Clostridium difficile o colitis pseudomembranosa. Actualmente se ve que es más inespecífico, se puede ver en otro tipo de patologías inflamatorias o isquémicas. Y aquí nos aparece otro signo también, que es el signo de la huella digital o del thumbprinting, un signo descrito en la radiología simple y que traduce también el edema del colon. Este signo de la huella digital pues aparece, todo lo hemos visto en las radiografías simples, cómo se ve esa especie de imágenes en huella digital sobre la luz del colon. Lo único que está traduciendo es un edema del colon, no es característico de ninguna enfermedad en concreto. Ante un engrosamiento de la pared intestinal, tenemos que tener siempre también en cuenta que no sea realmente un cambio inflamatorio, sino que sea, por ejemplo, una etiología neoplásica. En este caso, tenemos una proctitis, en la cual hay un edema de la submucosa, con este signo diana, del halo agua, que nos está indicando que hay un daño intestinal agudo, con una reticulación de la grasa mesentérica, y en este caso, que ya he puesto antes, el engrosamiento del recto ha perdido la estratificación de las paredes, no se ven como se ve aquí, mucosa, submucosa, muscular, serosa, sino aquí todo es como una única capa. Esto se denomina también signo de la diana o halo gris. Este es muy poco específico porque, como vemos, puede aparecer en patologías neoplásicas. También hay esa infiltración de la grasa mesentérica, pero ya no por cambios inflamatorios, sino por tejido desmoplásico o infiltración tumoral. La dilatación segmentaria del intestino también es otro signo que nos indica que un paciente con abdomen agudo puede tener y ser esa la causa. Vamos a hablar de todos estos signos que pueden aparecer. El signo de la centinela es un signo clásico de la radiología que traduce un éxtasis segmentario de un segmento del intestino próximo a los cambios inflamatorios. Aquí teníamos cambios inflamatorios en la fosa ilíaca derecha, que correspondían con una apendicitis, y cómo se ha producido este estasis de este segmento del intestino. Las paredes son finas, no tienen ningún tipo de cambio inflamatorio, simplemente es un signo que nos ayuda como guía para localizar dónde está la patología. Está descrito en la radiología simple, cuando aparece un asa dilatada en un lugar donde el paciente focaliza el dolor. No sabemos exactamente qué tiene, pero el signo nos está indicando que ahí es donde se está produciendo algo. El cambio de calibre intestinal nos va a ayudar para varias cosas. Primero, para confirmar que estamos ante un cuadro de obstrucción intestinal, y después para determinar si podemos establecer la etiología de esta obstrucción intestinal. Aquí tenemos este caso donde hay un cambio de calibre brusco entre el intestino dilatado y el intestino normal, un intestino que tiene unas paredes edematosas, un intestino que tiene cambios rádicos en una mujer que había sido radiada por una neoplasia pélvica. En este otro caso, el cambio de calibre coincide con una tumoración estenosante del colon, una tumoración que está extendiéndose hacia la musculatura de la pared lateral del abdomen, concretamente está infiltrando el músculo transverso. O este otro ejemplo, donde el cambio de calibre coincide con esta pequeña hernia de pared abdominal anterior, que correspondía con un antiguo orificio de una laparoscopia. Y bueno, llama la atención sobre estas hernias que aparentan banalidad, pero cuando está herniado son solamente el borde antimesentérico y el resto no, es posible que se complique y que dé lugar a cambios catastróficos, y cuando se hernia ese segmento antimesentérico se denomina hernia de Richter. Normalmente no la podrán reducir. Otro signo clásico es el signo de las heces en el intestino delgado. Es un signo que no nos va a dar el diagnóstico, pero sí que nos va a ayudar a localizar dónde está el punto de la transición, y a partir de ahí empezar a pensar cuál es la causa de la obstrucción. Este signo de las heces es un tanto incierto porque se produce. Algunos autores hablan de que es material no digerido, otros dicen que es sobrecrecimiento bacteriano,
otros dicen que parece que lo más lógico, que es en este punto hay una mayor reabsorción de agua y el contenido intestinal se solidifica y aparecen las heces. En este punto donde se está produciendo el signo de las heces hay un cierto edema de la pared. Esto a veces es normal, en el punto justo de transición donde el intestino dilatado pasa a ser intestino normal. Aquí en este punto no veíamos ninguna alteración ni extrínseca ni intrínseca que justificase la obstrucción y se correspondía con la típica obstrucción por una brida o por una adherencia. Pero cuando pensemos en el signo de las heces, en nuestra cabeza tiene que estar también que no estemos ante un signo de las heces, sino ante la etiología de la obstrucción, y que esto no se corresponda con heces, sino con la causa de la obstrucción, es decir, con un bezoar. ¿Cómo podemos distinguir un bezoar de un signo de las heces positivo? Pues radiológicamente de ninguna manera, porque ambos son iguales. Ambos tienen el mismo aspecto. Puede servir de ayuda a buscar si en el resto de la cavidad abdominal hay más material de este tipo, como por ejemplo en este paciente que tenía en el estómago otro resto de un bezoar que se había fragmentado y este había llegado hasta aquí abajo, hasta un lugar donde suponemos que habría una brida o algo que dificultase el tránsito. El signo del remolino es un signo clásico de la radiología, está descrito por Fischer ya en el año 1981. El signo del remolino que significa que aparece un giro siguiendo el eje de los vasos mesentéricos de las asas intestinales. Cuando aparece un remolino en un paciente con una obstrucción intestinal, esto es muy sospechoso de vólvulo intestinal. Aquí tenemos el signo, aparece esta imagen, y aquí, no sé qué tal se ve, pero bueno, aquí se ve el giro de los vasos mesentéricos. Ahora vuelve hacia atrás, lo he cogido mal. Ahora cuando venga hacia adelante lo intentamos ver. Por aquí viene la vena mesentérica y la arteria mesentérica, aquí desaparecen porque están girando, incluso el proceso uncinado del páncreas está girando allá arriba. Esto es una hernia, un vólvulo un tanto extraño por la localización. Era una paciente que había sufrido una cirugía, le habían hecho una cirugía, una gastrectomía parcial hacía años, una cirugía con una I de Rus. Cuando el cirujano hace una I de Rus, el asa del yeyuno que va a unir al estómago tiene que pasar a través del omento, le hace un agujero al omento, luego lo suturará, pero eso será una zona débil por la cual pueden herniarse las asas de intestino, como había sucedido a esta mujer. Cuando aparece esta hernia interna, se llama hernia de Petersen. Otro paciente con otro signo del remolino, ¿no? Ese giro de los vasos mesentéricos tan característico que nos está indicando que hay una volvulación. El resultado de esa volvulación es este caso, que sirve para ilustrar otro signo, el signo del asa dilatada en forma de C o forma de U. Todos conocíamos el signo del grano de café, este signo es exclusivo casi de la radiología simple. Los segmentos intestinales volvulados, en este caso del sigma, tenían una línea densa central que se correspondía a la unión de sus paredes, de las paredes del asa anterior, por ejemplo, y el asa posterior. En este caso tenemos este asa que se encuentra aquí, que tiene una forma de C en el corte axial con un nivel, y en las imágenes coronales tiene una forma de U. Esto es una asa volvulada, y aquí aparece otro signo, que es el signo del pico de pájaro, cuando el asa de entrada y de salida de este asa obstruida en asa cerrada, pues están girando con el mesenterio. El signo de la rueda de carro pues es un signo en el cual las asas dilatadas, su mesenterio converge hacia un punto. Es un signo que también aparece en los vólvulos. Esta alteración, esta reticulación de la grasa mesentérica es por edema. Aparece un engrosamiento de algunas de las paredes del intestino. En este caso, por ejemplo, las paredes ya ni siquiera están realzando. Aquí volvemos a tener otra vez el signo de la diana. En este caso era una hernia interna transomental derecha. Este grupo de asas se había herniado y se había obstruido, era una obstrucción en asa cerrada. Y el signo del intestino, dentro del intestino, que es la invaginación intestinal. Presento este caso de una invaginación colocólica, donde el colon se está invaginando sobre sí mismo, y la causa de la invaginación, cuando en un adulto aparece una invaginación del colon, hay que pensar que tiene una causa subyacente. En este caso, la causa de la invaginación era un gran pólipo que aparecía en el asa invaginada sobre el asa invaginante. Y vemos cómo la asa invaginada arrastra un montón de su mesenterio dentro del asa invaginante.
Vamos con otro hallazgo que puede aparecer en los casos de abdomen agudo, las alteraciones en la captación del contraste endovenoso. Y aquí puede ser porque la captación esté aumentada o porque la captación esté disminuida. Casos de aumento de la captación, pues este caso de una enfermedad de Crohn, ¿no? Hay una hipercaptación de las paredes de este asa de íleon, con una también reticulación del mesenterio. Lo que está traduciendo es un estado de vasodilatación y de hiperemia. Otro caso de aumento de la captación, pues aquí tenemos esta estructura tubular que termina en fondo de saco ciego, que realza, que está hiperdensa, que es hipercaptante respecto a las paredes, por ejemplo, del ciego, con una alteración en la densidad de la grasa mesentérica. Evidentemente estamos ante una apendicitis aguda. Pero no solo hay aumentos de la captación, es más importante cuando afecta al intestino ver que no existen disminuciones de la captación, hipocaptaciones. Aquí en este caso vemos como este asa volvulada que ha aparecido antes tenía algunos segmentos que no realzaban. Esto significa que este segmento es necrótico y esto hay que informarlo rápidamente al cirujano porque estos son quirúrgicos urgentes. La complicación, si este paciente no se opera, puede ser fatal. Pero no solo habrá que ver la captación dentro del intestino. Otras causas de abdomen agudo en los órganos intraabdominales pueden dar lugar a alteraciones en la captación. Aquí tenemos una disminución en la captación, en la cortical renal, es una hipocaptación estriada, periférica, en el cual aparece en varios segmentos del... ¿Se ve bien? Regular. Ah. Pero como tú lo has señalado de verde... Menos mal que lo tengo pintado aquí, que si no... Bueno, pues aquí, es que entonces puedo deciros lo que quiera. Se ve estas zonas de hipocaptación periférica. Traducen que hay edema en los túbulos colectores y el contraste tarda en llegar ahí. Si hiciéramos una fase retardada aparecería otro signo, lo que pasa es que al final no lo puse, que es como de un nefrograma parcheado, porque el contraste se va a quedar retenido allí. Y si le hacemos otra hélice cuando pasen 15 o 20 minutos, aparece un nefrograma parcheado que traduce que el contraste está ahí retenido en los túbulos. Otro órgano que puede cursar con disminución de la captación y que es un signo de abdomen agudo es este caso, ¿no? Una pancreatitis aguda necrotizante. En las pancreatitis agudas necrotizantes aparece la necrosis. En los estadios iniciales, la necrosis es sólida y puede simular que está realzando contraste. Por eso en las primeras 24, 48, incluso 72 horas hay que evitar hacer un TAC con vistas a la estadificación de una pancreatitis aguda. Hay que darle tiempo a la necrosis, se recomienda 3 o 4 días para que los procesos de licuefacción de la necrosis den este aspecto mucho más hipodenso y mucho más fácil de diagnosticar. Este caso es evidente, pero hay otros que parece que el páncreas solo está edematoso y en los controles que se hacen 2 o 3 días después tiene una necrosis masiva. Y por supuesto toda la afectación de la grasa mesentérica, raíz del mesenterio, áreas del mesocolon transverso, espacios peripancreáticos. A veces confluirá en el mismo órgano disminución y aumento de la captación. Esto es un caso curioso. Es un paciente que tiene masa palpable en el flanco fosa ilíaca derecha, fórmula leucocitaria alterada, y los cirujanos sospechan que tiene lo que ellos llaman plastrón apendicular. Digo lo que ellos llaman porque a mí es que me horroriza esa palabra de plastrón apendicular, pero prefiero llamarla apendicitis aguda con masa inflamatoria. Pero yo siempre te pregunto, ¿tiene un plastrón? ¿Tiene un plastrón? Digo yo esto de plastrón no sé lo que es. Bueno, pues este paciente lo que tiene no tiene ningún plastrón. Tiene una variante anatómica en la cual hay una ectopia renal cruzada, fusionada, que es la masa que ellos estaban palpando y que además tiene unas hipocaptaciones periféricas estriadas, que se corresponde con los cambios pospironefríticos, y además tiene zonas de aumento de la captación en la pelvis y en el uréter proximal del grupo superior, del hemirreñón superior, ¿no? Era una pilonefritis aguda en un paciente con una variante anatómica, no es una forma habitual de presentación. Otras veces podemos tener otros ejemplos en los cuales aparece disminución y aumento de la captación. Aquí tenemos el famoso plastrón, ¿no? Esto es una apendicitis aguda con una masa inflamatoria. Hay una hipercaptación de las asas de intestino delgado, del yeyuno, así como del ciego. Y si miramos aquí, esto se correspondía con el apéndice, que también está hipercaptante. Ahí en amarillo igual se ve más fácil, aquí no sé si se ve algo. Y tiene una zona de hipocaptación en el extremo distal. Estaba traduciendo que la apendicitis aguda se había perforado y era una apendicitis aguda con una perforación. Cambios inflamatorios en la grasa mesentérica
y una colección aquí adyacente, que luego hablaremos de ellas, que completa el cuadro, más un uréter aquí dilatado que estaría atrapado más abajo por todos estos cambios inflamatorios, aumento de la captación, hipocaptación. Otro caso, mucho más grave, en el cual hay disminución y aumento de la captación. Uf, es que se ve todo blanquísimo, ¿eh? Aquí no hizo falta ni que lo pintara yo de blanco. Este es un paciente con una isquemia mesentérica. Entonces, cuando aparece hipercaptación en la pared intestinal, puede ser por dos procesos fisiopatológicos subyacentes. Uno, el que ya hemos hablado, una hiperemia, por un proceso inflamatorio, hay una vasodilatación y se produce ese aumento de la captación, u otro, en este caso, que es mucho más grave. Cuando se produce un proceso isquémico, hay un daño celular en el intestino, se producen lesiones en los vasos intramurales, hay fugas intersticiales, y cuando vuelve la sangre, como está alterada la permeabilidad en la barrera intestinal y sobre todo en sus vasos, las macromoléculas y la albúmina entran dentro de la pared intestinal. La pared intestinal se engruesa y cuando le ponemos contraste endovenoso, las moléculas de contraste entran también dentro del asa y desaparece como hipercaptante. En este caso, estas áreas coexisten con otras de hipocaptación o de no captación del contraste. Son zonas en las cuales ya la sangre no ha vuelto. Aquí vemos, por ejemplo, en este lado, como a esas zonas de hipercaptación del íleo hay una opacificación de los vasos mesentéricos y en estas otras zonas de aquí los vasos mesentéricos no captan, no realzan porque no está llegando la sangre y las asas están isquémicas. Para terminar para terminar este epígrafe de alteraciones de la captación, una serie de patrones que vienen aquí en este artículo. El patrón de atenuación blanco, que ya lo he mencionado, que es este, en el cual hay o una hiperemia por un proceso inflamatorio o una alteración vascular por un proceso isquémico. El caso que ilustra aquí ahora el patrón de atenuación blanco es un hallazgo relativamente característico de los pacientes con politraumatizados graves en los cuales aparece lo que se llama un shock intestinal y el intestino aparece hipercaptante, la mucosa y las válvulas. El patrón de atenuación gris, que es ese signo de la diana, en la cual no hay un edema de la submucosa, sino que todo es como una densidad de partes blandas. Esto es muy inespecífico y no solo aparece en la patología inflamatoria, también puede aparecer en la patología neoplásica, como este ejemplo que pongo. El signo del halo agua, ya he hablado toda la tarde de él, es el edema de la submucosa. El signo del halo graso, otro signo de la diana, otra variante en la cual aparece una sustitución de la submucosa por grasa. Cuando aparece en pacientes con enfermedad de Crohn es diagnóstico de fase crónica de la enfermedad, pero no solo aparece en los Crohn, también se ha descrito en pacientes con tratamiento quimioterápico o radioterápico. Cuando aparece en el colon este signo del halo graso, pues habrá que ampliar el diagnóstico diferencial a la colitis ulcerosa, aparte del Crohn, y también aparece en pacientes que han recibido quimioterapia. Y por último, el patrón de atenuación negro, o signo del anillo negro, que es el que representa cuando aparece gas dentro de la pared y es el típico de la neumatosis intestinal. Las colecciones líquidas, pues la he dividido en dos partes, ¿no? Intraperitoneales y retroperitoneales. Bueno, en deferencia para los residentes que hay aquí, lo voy a hacer muy rápido. Simplemente voy a mencionar los espacios intraperitoneales. Espacio subdiafragmático derecho, separado del espacio subdiafragmático izquierdo por el ligamento falciforme. Saco menor, contenido por el ligamento gastroesplénico y aquí por el hiato de Winslow. Mesocolon transverso, que contiene a todas las asas de intestino delgado y que tiene este eje, desde el espacio subdiafragmático izquierdo desciende hacia la zona de la pelvis. Espacio periepático derecho, espacio periepático anterior izquierdo, espacio periepático posterior izquierdo, zona desnuda del hígado, espacio periesplénico, gotieras parietocólicas derecha y gotiera parietocólica izquierda, que desciende por los flancos y que llegan hasta la pelvis, donde está aquí el espacio prevesical y el receso rectovesical. Vamos a ver algún tipo de colección intraperitoneal. Aquí tenemos en este ejemplo, que era una apendicitis aguda, aquí está el apéndice inflamado con todos los cambios inflamatorios y esta colección líquida que aparece asociada con una afectación reactiva de las asas de intestino delgado regionales, ¿no? Se trataba pues, de una apendicitis aguda complicada, aquí con un probable absceso. En este caso lo llamamos colección líquida. Otra colección líquida conformando un nivel aquí a nivel de la pelvis en un paciente con múltiples divertículos. Se debía a una complicación por una diverticulitis. El sigma proximal estaba engrosado, edematoso, divertículos. El divertículo inflamado estaría por aquí. Aquí hay los cambios inflamatorios en la grasa mesentérica y la colección líquida asociada.
Otra colección líquida intraperitoneal, en este caso de una colecistitis aguda que se ha perforado a nivel del fundus, con una colección prehepática, en este caso un pequeño biloma, y con cambios inflamatorios en la grasa perivesicular y un engrosamiento del bulbo duodenal. Este paciente, además, si lo vierais bien, estaba asociando una fractura vertebral al mismo nivel donde se veía el biloma, ¿no? Esto complicaría la clínica del paciente. No solo las colecciones intraperitoneales van a ser localizadas, a veces aparecen difundidas, o sea, aparecen por todo el peritoneo, como en este caso de un hemoperitoneo masivo, secundario a la rotura de un adenoma subcapsular hepático, y aquí vemos como en este estudio sin contraste, como a nivel del espacio sufrénico izquierdo, periepático anterior y posterior izquierdo, en el saco menor, hay zonas de mayor densidad que traducen la existencia de los coágulos de sangre. Incluso aquí a nivel pélvico, si se viera bien, había un pequeño nivel hematocrito, que aparece en los casos de sangrado, que aparecen en el peritoneo, donde los elementos formes de la sangre se van a la zona más declive y el suero queda arriba. El efecto. Y en cuanto al retroperitoneo, voy a detenerme un poquito porque me parece que es más complejo. Vamos a ver qué conforma el peritoneo. Primero hay una fascia que se llama la fascia transversalis, que limita por fuera todo el retroperitoneo. Esta fascia se extiende todo por detrás de la musculatura de la pared abdominal anterior, lateral y los planos profundos de la posterior. Luego aparece este límite anterior del peritoneo, que es el peritoneo parietal posterior. Aquí vemos ya los órganos retroperitoneales: colon ascendente, colon descendente, duodeno, grandes vasos, riñones. Luego aparece aquí la fascia lateroconal, que va a continuarse con la fascia renal posterior, o de Zuckerklan, y la fascia renal anterior, o de Gerota. Una vez que tenemos localizado todas estas fascias y la línea del peritoneo, pues podemos delimitar de dónde a dónde va cada espacio. El espacio pararenal anterior, limitado por el peritoneo parietal posterior y la fascia renal anterior. El espacio retropararrenal posterior, limitado por la fascia transversalis y la fascia renal posterior. Y finalmente el espacio perirenal, que se encuentra confinado entre las fascias renales, anterior y posterior. En función de donde aparezcan las colecciones, se podrá sospechar una u otra patología. Si aparece en el espacio pararrenal anterior, pues el origen probable puede ser una pancreatitis aguda. Si aparece en el lado derecho un ulcus o una lesión del duodeno retroperitoneal, en el lado izquierdo una diverticulitis aguda complicada, en todo el espacio pararrenal también una rotura de un aneurisma de aorta. A nivel perirenal, obviamente será relacionado con patología renal, y a nivel del espacio pararrenal posterior, pues puede aparecer por una progresión de los cambios inflamatorios de la pancreatitis aguda, extensiones de vecindad, del riñón, de la vértebra o los hematomas idiopáticos. Aquí, por ejemplo, tenemos este caso de pancreatitis aguda en el cual los espacios pararrenal anterior y posterior se encuentran ocupados por líquido y hay cambios inflamatorios en toda la raíz del mesenterio que se extienden por aquí en la zona del mesocolon transverso. Más colecciones retroperitoneales. Tenemos esta gran colección retroperitoneal que está envolviendo al páncreas en un caso de pancreatitis aguda, necrotizante, complicada, con una gran colección necrótica. Envuelve el espacio, ocupando el espacio pararrenal anterior y el espacio pararrenal posterior, con cambios inflamatorios tanto en el estómago como en el colon adyacente. Este mismo paciente terminaron estos cambios inflamatorios perforando el colon con el paso del gas del colon a la colección y, por supuesto, infectándola. Y aquí tenemos cómo se extiende esta colección retroperitoneal de los espacios pararrenal anterior y posterior hasta la zona de la pelvis. Otra colección retroperitoneal, en este caso, si dibujamos las líneas del peritoneo con las diferentes fascias renal anterior, renal posterior y transversalis, vemos cómo hay líquido en el espacio pararrenal posterior y a nivel del espacio perirenal, y un poquito a nivel del espacio pararrenal anterior. En este caso, el causante del cuadro había sido un cálculo, había condicionado una neuropatía obstructiva y una pequeña rotura de un fornis caliciar. Otro caso en el cual el riñón aparece sustituido por un gran hematoma, un riñón que está dilatado, en el cual aparece, aparte del gran hematoma renal, líquido en el espacio perirenal. Las fascias renales, a veces el líquido puede quedarse interfascial entre ellas, no es una línea sola, pueden abrirse y quedarse aquí líquido entre fascias, y aquí también líquido en el espacio pararrenal anterior. En este caso, el causante de este cuadro había sido un cálculo, es una presentación muy poco frecuente de una uropatía obstructiva litiásica. Otra colección retroperitoneal
En este caso se ve como hay una extravasación del contraste excretado por el riñón al espacio pararenal anterior derecho como consecuencia de la rotura de un fornix del grupo calicial. El causante había sido un cálculo aquí a nivel del uréter. Otra colección retroperitoneal, en este caso secundaria a un hematoma. Si dibujamos otra vez las líneas, podemos ver cómo hay restos hemáticos en el espacio pararenal posterior, interfascial en la fascia renal posterior y también a nivel del espacio pararenal anterior. Otro hematoma, en el cual aparece líquido en los espacios pararenales anterior y posterior del lado derecho y que se extienden al espacio pararenal posterior izquierdo. Aquí aparece algún otro signo, aparte del efecto hematocrito, un sangrado activo. El sangrado, el contraste, aquí está filtrándose entre los elementos formes de la sangre, el contraste es más denso que ellos y se va hacia la porción más declive. Y ya acabo, el gas extraluminal. Neumoperitoneo, retroneumoperitoneo, gas intramural, gas portal. Otra vez, la localización del gas permite orientar un posible origen. Si aparece el gas en el saco menor, pues estará relacionado con los órganos que están rodeando al saco menor, el estómago, el duodeno, el esófago inferior, el colon transverso. Si aparece gas en la cisura del ligamento redondo, hay que pensar en el estómago o en el bulbo duodenal, y si aparece gas en los pliegues mesentéricos, en el colon o en el intestino delgado. Y cuando aparezca el retroneumoperitoneo, habrá una perforación de una víscera hueca, si aparece en el espacio pararenal anterior derecho, pensar en el duodeno colon ascendente, en el espacio pararenal anterior izquierdo, pensar en el colon descendente. A nivel perirenal, este es el único caso que no es una perforación de una víscera hueca, será patología renal o del sistema excretor que haya producido gas. A nivel bilateral del retroperitoneo en el recto y a nivel intra y retroperitoneal pensar el origen retroperitoneal del colon. Cuando el gas aparece libre, aparece el neumoperitoneo, se moviliza con los cambios de posición del paciente y cuando el paciente está tumbado en la mesa del TAC, el gas se va hacia la zona superior, quedando el líquido en la zona posterior. En este caso, los signos que hemos ido mencionando nos dicen cuál es el origen. Hay una hipercaptación de la zona del bulbo duodenal con una alteración en la reticulación en la densidad de la grasa. Era una perforación por una ulcus duodenal que había dado un gran neumoperitoneo. El retroneumoperitoneo, tenemos este caso después de una CPR, donde aparece gas en el espacio pararenal anterior, gas interfascial en la fascia renal anterior y en la fascia renal posterior del lado derecho y líquido en el espacio perirenal y en el espacio pararenal posterior. En este caso había sido una perforación de la segunda porción duodenal después de una CPR y aquí en el acto quirúrgico se ve el agujero en el borde antimesentérico de la rodilla duodenal que había causado el cuadro. Otro caso de retroneumoperitoneo, en el cual hay una perforación del colon izquierdo y aparece el gas en el espacio pararenal anterior, en el espacio pararenal posterior, y aquí se ha dispuesto interfascial abriendo la fascia renal anterior o de Gerota, y vemos aquí la glándula suprarrenal, como la glándula es una estructura que se encuentra rodeada por la fascia de Gerota. Otro retroneumoperitoneo masivo, en este caso después de una CPR también, donde aparece gas en todos los espacios, pararenal anterior, pararenal posterior, perirenal e interfascial en las fascias renales anterior y posterior. La presencia del gas intramural, el signo cuando aparece una neumatosis intestinal, aparece gas en las paredes del intestino, con este efecto que ya hemos llamado el patrón de atenuación negro o signo del anillo negro, ¿no? Aparece gas dentro de las paredes, lo cual indica que el daño intestinal ya es grave. El gas no solo aparece en el intestino, puede aparecer también en otras paredes de otros órganos. Tenemos una colecistitis aguda, en el cual aparece gas en la pared vesicular, en la pared esta del borde hepático y dentro de la vesícula es una colecistitis enfisematosa con cambios inflamatorios en el lecho, en la grasa del lecho y un pequeño colección en el espacio perihepático o prehepático derecho. Este otro ejemplo en el cual aparece gas dentro del riñón junto con abscesos y reticulación del espacio perirenal es el modo de presentación de una pielonefritis enfisematosa. O, en este otro caso, donde el gas aparece en el interior de las paredes y de la vejiga, en las paredes vesicales y en el interior de la vejiga. Un caso de cistitis enfisematosa, cual se ven los cambios inflamatorios, una pequeña colección y como realza aquí el peritoneo parietal. La vejiga es un órgano extraperitoneal, el peritoneo se refleja por delante de ella y por encima. Otro caso catastrófico, un paciente indigente que había comido carne en mal estado, hizo una gastritis enfisematosa, el estómago está sustituido, las paredes, por gran cantidad de gas, colecciones, cambios inflamatorios, engrosamientos de la pared.
Y aquí aparece otro signo en esta radiografía, aparte de ese patrón moteado que aparece aquí, su diafragmático izquierdo, aquí hay otro signo, y me lo podéis creer que es verdad, que se llama el signo de Throckmorton, no de John Thomas, y este signo dice que allá donde apunta el pene está la patología, y esto no me lo invento yo, que está descrito. Y esto le gusta mucho a los traumatólogos, lo siento por las mujeres de los traumatólogos que están aquí, pero ellos publican un montón esto. El signo de John Thomas, que John Thomas es un modismo del inglés que más o menos viene a significar el pene en un lenguaje jocoso, sí es útil para determinar la fractura. El signo de John Thomas es verdad o es un mito, ellos están todavía reflexionando sobre esto, o aquí ayuda a las fracturas. Ahora me explico por qué cuando Mercedes mandó a todos los médicos esto de la SERAN, de que había que disminuir las proyecciones radiológicas y las pruebas, los traumatólogos protestaron mucho, porque claro, con signos tan maravillosos como este, yo es que nunca los evitaría. Ya acabo, ¿eh? Hay veces que aparecen cosas que son difíciles de explicar. Aquí tenemos un paciente posoperado, es un caso que informé yo hace poco y que también está implicado Ramón, que no se escape. Aparece el signo del anillo negro, o sea, es decir, está apareciendo gas en la pared de un largo segmento del yeyuno. Esto es una yeyunostomía que tenía, que en principio no está relacionado con esto. Y encima el gas también se va hacia los vasos mesentéricos, es decir, dejemos al cirujano, tiene una isquemia intestinal, y dice, pero si el paciente está bien. Digo, pues está bien, nos ha pedido un TAC urgente. Bueno, hay un poco de discrepancia. Pero bueno, al final lo vamos convenciendo y lo operó, y las asas eran normales. Todavía no sé exactamente por qué aparece esto, pero nuestro error, Ramón, fue no mirar el signo de John Thomas, porque aquí está claramente diciéndonos que la patología no estaba aquí dentro del abdomen. El gas portal aparece como ramificaciones periféricas, aparece aquí conformando un nivel con el contraste, un caso espectacular. No hay que confundirlo con la aerobilia, que es un gas central, y el gas portal o la el gas portal o la neumatosis portal es periférico. Y esta es la última diapositiva. Dije que no iba a hablar del abdomen agudo posquirúrgico, pero bueno, me parece importante reseñar que cuando vayamos a informar un paciente posquirúrgico sepamos todo lo referente a la cirugía, incluso si se han empleado unos elementos que emplean para hemostasia los cirujanos, que son las esponjas bioabsorbibles, que tienen nombres comerciales, Gelfoan, Surgicel, porque aquí tenemos un caso de un posoperatorio complicado de una colecistitis aguda. Hay dos colecciones, ambas tienen gas, y esto es un absceso con su nivel hidroaéreo, con los cambios inflamatorios en el lecho, pero esta otra imagen que aparece aquí era el material bioabsorbible, era el Surgicel. Simplemente mirando en el protocolo quirúrgico, pues encontraremos que han empleado esto. Estas esponjas se reabsorberán, pero en los estadios iniciales posquirúrgicos aparecerán. Muy bien, muchas gracias.